Bien, hola chicos, buenas tardes. Lo que voy a dar yo es una parte de hidrólisis de una sal. Recuerden que la hidrólisis describe la reacción de un anión o de un catión que proviene de una sal y de esa reacción frente al agua, ¿sí? De los iones o los cationes o los aniones que reaccionan frente al agua. Esa es la hidrólisis, ¿sí? Esta hidrólisis de la sal puede afectar obviamente al pH de una determinada solución. Entonces, por ejemplo, les planteo un ejercicio donde dice determinar el pH de una solución de cloruro de amonio de concentración 0,3 molar. Entonces, como plantearon recién todos los profes, ustedes plantean la reacción de la sal frente al agua y fíjense que vamos a tener los iones como productos, el ion cloruro y el ion amonio. Como tenemos el ion cloruro frente al agua, ¿sí? El ion cloruro, por ser una base conjugada proveniente de un ácido fuerte, no tiene afinidad, ¿sí? Con el hidrógeno proveniente del agua y por lo tanto no muestra una tendencia a hidrolizarse. Por lo tanto, puedo decir que esa reacción del cloruro frente al agua tiene una K de hidrólisis igual a 0. Recuerden que cada hidrólisis, ¿cómo la calculábamos? Que era una relación entre la K-water y la constante de disociación ácida de ese ácido. En este caso, la constante de disociación ácida del ácido clorhídrico, como les mostraron recién los profes, es un ácido fuerte y por lo tanto esa constante de disociación tiende a infinito. Por lo tanto, si tiende a infinito, un número dividido infinito me da igual a 0. Entonces puedo decir que la K de hidrólisis de esa primera reacción del ion cloruro frente al agua me da igual a 0. Por lo tanto, el ion cloruro frente al agua no hidroliza. Por otro lado, el otro ion que nos quedaba, ¿sí? De esa sal, teníamos el ion amonio, ¿sí? El ion amonio es el ácido conjugado de una base débil, que recién preguntaba una de ustedes, preguntaba, y este ion amonio frente al agua sí tiene una K de hidrólisis. Fíjense que esa K de hidrólisis la calculamos siempre de la misma manera. El cálculo de esta K de hidrólisis lo hemos explicado cuando íbamos dando las clases y es toda una deducción matemática que se hace y yo lo puse de una manera reducida, ¿sí? Resumida. Pero esta K de hidrólisis del ion amonio, ¿sí? De esa reacción del ion amonio me da un determinado valor que en este caso es 5 por 10 a la menos 10, ¿sí? Entonces, este ion amonio es un ácido conjugado de una base débil como el amoníaco, ¿sí? Ustedes fíjense que hay en ese equilibrio, fíjense que se producen protones, ¿sí? O iones hidrógenos, donde ese pH me tendería a bajar o a disminuir, ¿sí? El pH en la solución. Esos hidronios me tenderían a disminuir el pH en la solución. Veamos qué otro equilibrio tenemos, ¿sí? Obviamente tenemos la autoionización del agua con su correspondiente K-water, ¿sí? Después de todo que estuvimos viendo, cuál es el equilibrio que va a gobernar en esta solución, llegamos a una conclusión que el equilibrio que me va a gobernar el pH en esta solución va a ser el equilibrio del amonio, ¿sí? Entonces, planteamos la KH de ese equilibrio y nos da que es igual, en el numerador vamos a poner la concentración de amoníaco multiplicado por la concentración de los iones hidronios dividido la concentración mol, siempre recuerden que es molaridad, ¿sí? Eso es muy importante tenerlo en cuenta, que estamos hablando de concentraciones molares, ¿sí? Dividido la concentración del amonio, ¿sí? Después de todas las aproximaciones que nosotros hacemos, como las vinieron explicando los profes, una de las primeras aproximaciones que hacemos es que la concentración del amoníaco va a ser aproximadamente igual a la concentración de los iones hidronios, ¿sí? Esa es la primera aproximación que hacemos. Y por otro lado, la otra aproximación que hacemos es que la concentración del ion amonio, ¿sí? Va a ser igual a la concentración a la sal, menos lo que se disocia de esa sal. Como lo que se disocia es muy poquito, ¿sí? Podemos despreciar esos iones hidronios. Entonces, una vez que hicimos todas esas aproximaciones, llegamos a una conclusión que la KH la podemos calcular como la concentración de iones hidronios elevados al cuadrado dividido la concentración de la sal. Y como nuestro objetivo es calcular pH, ¿sí? Directamente lo único que tenemos que hacer es despejar, ¿sí? La concentración de iones hidronios, ¿sí? De esta
KH que nosotros planteamos aquí. Entonces, la concentración de iones y hidronios va a ser igual a la raíz cuadrada de la KH, fíjense el detalle, muy importante, estamos hablando de una KH porque estamos proveniendo de una sal, ¿sí? Proviene de una sal, es una hidrólisis, por lo tanto tenemos KH por la concentración de la sal. De nuevo, recuerden siempre que las concentraciones tienen que estar expresados en molaridad. Entonces, calculamos la concentración de los iones hidronios, eso nos da un determinado valor, que en este caso es 1,22 por 10 a la menos 5, y de allí podemos calcular el pH de esa solución. Fíjense que ese pH me va a dar 4,91 y de hecho se corresponde con el equilibrio que está gobernando la reacción, con el segundo equilibrio, donde tengo concentraciones de iones hidronios en esa solución, donde esa concentración de iones hidronios es mayor. ¿Estamos? Eso sería la hidrólisis de una sal, y recuerden que cuando tienen una sal, esos iones frente al agua, ¿sí? Es una hidrólisis. ¿Estamos? Eli, hay algunas preguntas que te hacen los alumnos por el chat, yo te las resumo un poco. Sí. Porque dicen si el amoníaco es un ácido, ¿por qué usamos la KB? Si el amonio es un ácido, ¿por qué usamos la KB del amoníaco? Resumirles un poco, tal vez que las K de hidrólisis no les van a figurar en las tablas de constante, que las van a tener que calcular. Sí. Que no le estamos complicando mucho, ahí Marcos le escribió en el chat de dónde viene, es una deducción matemática, pero en definitiva sí, cómo calculamos las K de hidrólisis, eso explicar. Ok, las K de hidrólisis, recuerden que siempre las vamos a plantear cuando tenemos una sal en una solución, punto 1, y punto 2, que las K de hidrólisis, obviamente se da todo por una deducción matemática, que no lo puse aquí, porque seguramente lo he explicado en las clases, y los profes también, pero no lo quise poner aquí para no hacerle más lío. Pero la K de hidrólisis, ¿cómo lo calculamos? De una relación entre la K-water, ¿sí? Dividido la KB, si estamos hablando de una base, ¿sí? O dividido la K, si estamos hablando de un ácido, ¿sí? En el caso del amonio, fíjense que el amonio es el ácido conjugado de la base débil, que es el amoníaco. Entonces ustedes en la tabla, lo que ustedes tienen en las tablas o en los apéndices, van a tener el valor de la KB. La KH obviamente que lo tienen que calcular ustedes en función de la relación de nuevo de la K-water con respecto a la KB. ¿Sí? Te preguntan si esta reacción entonces, dice, estaría formando un buffer. Explica de nuevo que estamos hablando de sales. No, estamos hablando de sales, chicos. ¿Sí? Un buffer tienen que tener la sal en la solución, con un buffer ustedes tienen la sal con un ácido o una base débil, ¿sí? Acá solamente estoy planteando la reacción de una sal frente al agua, ¿sí? Y esa sal frente al agua me genera determinados iones. Esos iones van a ser los que van a hidrolizar o no, dependiendo si provienen de un ácido fuerte o de una base fuerte, ¿sí? O de un ácido débil y una base débil, ¿sí? Esto es solamente hidrólisis. Perfecto. ¿Se entendió? Entonces lo que la profe les explicó acá es una sal que cuando se pone en agua se disocia en sus dos iones, cloruro y amonio. Uno solo de esos iones, tal cual dijo la profe, que es el amonio, es el que va a hidrolizar, porque el cloruro, que proviene de un ácido fuerte, es una base débil y no hidroliza. El amonio es un ácido conjugado de una base débil que sí hidroliza. Entonces, ahí lo que planteo es la hidrólisis del amonio, que cuando reacciona con agua, genera amoníaco más hidronio. La K de hidrólisis la van a tener que calcular ustedes a partir del valor de K-water, es decir, 1 por 10 a la menos 14 sobre la KB del amoníaco, que es de donde proviene el amonio, y después para el cálculo, también obviamente van a poner el equilibrio del agua, tal cual está claro ahí, van a calcular con la fórmula que está puesta ahí, como
La concentración de hidronios en esta sal ácida va a ser igual a la raíz cuadrada de la K de hidrólisis por la concentración de la sal, y después le hacen el logaritmo y van a tener el pH. Hay otras preguntas ahí que no puedo ver, pero dice, si bien se forma, siempre uno de los iones no va a hidrolizar, Eli. Estoy leyendo el chat y si querés voy contestando ahí. Sí, ya hemos ido Pau, ¿te contestando parece? ahí, y la pregunta es si siempre uno de los iones no va a hidrolizar. Vos acá estás explicando una sal. Sí, Explicar. estoy explicando un ejemplo. Yo después, digamos, todos estos ejercicios después como que se resumen en lo que es la parte de neutralización. En neutralización vemos un montón de ejemplos que puede pasar que hidrolice uno o que hidrolicen los dos o que no hidrolicen ninguno de los dos. Esto es solamente un ejemplo, el que estoy mostrando acá, un ejemplo de hidrólisis nada más, pero pueden tener muchas variantes. Sí, lo único que aclararía es que no hay cálculos cuando hidrolizan las dos. Es decir, no se les va a tomar una sal donde hidrolicen los dos iones. Siempre cuando se les plantea un problema en el parcial o en los exámenes va a ser con la hidrólisis de uno de los dos. Y si no hidrolizan ninguno, también ahí tendrán que ver qué pasa, porque si no hidrolizan ninguno, contéstenme por el chat cuál va a ser el pH de la solución. ¿Les parece que avanzamos un poquito con buffer? Bueno, todos contestaron bien que pH 7, ¿eh? No sé cómo lo van a calcular, pero bueno. ¿Dónde van a sacar ese pH 7? ¿Cómo lo van a calcular? Contéstenlo por el chat. bueno, chicos, ahora vamos a ver un poquito, vamos a ver un ejemplo de buffer. Primero les recuerdo qué es buffer. Buffer son soluciones reguladoras del pH, ¿sí? Es decir, que tienen la capacidad de resistir a los cambios del pH cuando se agregan pequeñas cantidades, tanto de ácido o como base. ¿Cómo funcionan estos sistemas buffer? Bueno, estos sistemas buffer funcionan ya que tienen dos sustancias, dos compuestos, y esos compuestos tienen la capacidad de neutralizar hidronios o oxidrilos que uno agrega. Entonces, los sistemas buffer tienen la capacidad de regular los cambios del pH mediante la neutralización de oxidrilos o hidronios que se estén agregando al medio. Básicamente, los sistemas buffer se pueden resumir en dos grandes grupos. El primer sistema es un sistema ácido-sal, que está formado por un ácido débil y su base conjugada, ¿sí? Repito, un ácido débil y su base conjugada. Por ejemplo, un ejemplo de este tipo de buffers es la mezcla de ácido acético con acetato de sodio. Bien, el ácido acético es un ácido débil. ¿Cómo me doy cuenta yo si es un ácido débil? Y me doy cuenta fácilmente porque voy a la tablita del apéndice y veo que tiene un valor finito de constante ácida. Recuerde, las sustancias que tienen una constante que tiende a infinito son fuertes, las sustancias que tienen un valor de constante finito son sustancias débiles, es decir, que no se disocian completamente. Bueno, de ahí yo saco como conclusión que el ácido acético es un ácido débil. Luego tengo la base conjugada. ¿Cuál es la base conjugada? Bueno, esa base conjugada está formando parte del acetato de sodio, que es una sal, que cuando se disocie, uno de sus aniones va a ser el anión acetato, y ese anión acetato, como lo vamos a ver en un ejemplo posterior, ese anión acetato luego puede hidrolizar. Entonces, en resumidas palabras, el sistema buffer ácido-sal está conformado por una mezcla que contiene ácido acético y aniones acetato, donde el ácido acético me va a permitir a mí neutralizar oxidrilos y el acetato me va a permitir neutralizar iones hidróneos. Bien, otro tipo de buffers son los sistemas base-sal. Bien, en estos sistemas el buffer está compuesto por
una base débil y su ácido conjugado, ¿sí? Es al revés que el primer sistema. Está constituido por una base débil y su ácido conjugado. Por ejemplo, es cuando se mezcla una solución que contiene amoníaco y una sal que es cloruro de amonio. El amoníaco es una base débil, al igual que me puedo dar cuenta si un compuesto o un ácido es débil, también me puedo dar cuenta de si una base es débil yendo al apéndice y fijándome en su valor de constante. Entonces yo de ahí concluyo que el amoníaco es una base débil, ya que tiene un valor finito de constante, y luego tengo la sal, que es el cloruro de amonio, que como vieron en el ejemplo anterior, cuando se disocia completamente en presencia de agua, uno de esos iones, que es el ion amonio, luego puede hidrolizar, ¿sí?, para liberar iones hidronio. Por lo tanto, si su hidrólisis libera iones hidronio, es un ácido, ¿bien? Y es el ácido conjugado del amoníaco. Entonces, en resumidas palabras, el sistema Buffer 2, que está compuesto por una base y una sal, está formado por una solución que contiene amoníaco, que es una base que me va a permitir neutralizar agregados de ácido, y un ácido, que sería el ion amonio, que me va a permitir neutralizar agregados de oxidrilos. ¿Bien? Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo se calcula el pH de este tipo de soluciones Buffer. Bueno, en este ejemplo hemos mezclado una solución de ácido acético, 0,4 molar, con una sal que es acetato de sodio, que tiene una concentración de 0,2 molar. Bien, lo primero que tengo que ver yo acá es que el ejercicio ya está dándome el dato de concentraciones en unidades molares, ¿sí? Recuerden, al trabajar con constantes, como esas constantes utilizan unidades molares, yo tengo que siempre utilizar unidades molares para hacer cualquier tipo de ejercicio. Por lo tanto, si a mí me da concentraciones milimolares, por ejemplo, lo que yo tengo que hacer es pasarlas a molares. Así, con los ejemplos, si me diera gramos por litro, partes por millón, lo primero que yo tengo que hacer es pasar todo a molar, ¿bien? Para poder trabajar con las unidades que requieren las expresiones matemáticas de las constantes de equilibrio. Entonces, una vez que hice eso, lo que hago es plantear todos los equilibrios presentes. Es importante siempre plantear todos los equilibrios presentes, porque los equilibrios son los que me van a dar la información de qué es lo que está sucediendo en el sistema y qué elementos tengo yo para poder calcular después el pH de ese buffer. Entonces, el primer equilibrio que está siempre en todos los ejercicios es el autoprotólisis o autoionización del agua, que es la reacción que figura acá como número 1, donde dos moléculas de agua liberan hidronios y oxidrilos. Ya vieron todo el equilibrio pertinente del agua en las líneas anteriores, no me voy a demorar. Ahora, un segundo equilibrio, el orden no importa, ¿no? Solo a modo de organización, a mí me gusta siempre empezar por la sal. El segundo equilibrio presente es la disociación de la sal. Recuerden que este tipo de sal se disocia completamente, y en este caso el acetato de sodio se va a disociar para dar iones sodio y aniones acetato, ¿bien? Se va a disociar completamente. ¿Qué quiere decir? Que por cada 0,2 moles de acetato de sodio que yo tenga, voy a liberar 0,02 moles de iones sodio y 0,2 moles de acetato. Esto es así porque la estequiometría de la reacción es 1,1. Si fuera otra, debería hacer la cuenta correspondiente. Ahora, de esa disociación, entonces, tengo sodio y acetato. ¿Qué sucede? Al igual que en el caso del cloruro de amonio, en este caso ahora la contraparte, el sodio, ¿sí? El sodio no hidroliza. ¿Por qué no hidroliza? Bueno, porque el sodio es un ion que se conoce como ion espectador. Por ejemplo, uno lo puede saber fácilmente porque este sodio proviene de la reacción del hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio es una base fuerte, es decir, que la reacción inversa es 1 dividido infinito, y 1 dividido infinito tiende a 0. Por lo tanto, el sodio es un compuesto, al igual que el cloro, que no hidroliza. ¿Bien? Entonces, pueden o no plantear ese equilibrio, pero recuerden que si lo plantean, tiene que quedar muy bien y muy claro
que ustedes saben que ese elemento no hidroliza, ¿sí? Entonces, pero sí sé que el acetato hidroliza. ¿Por qué sé que el acetato sí hidroliza? Bueno, porque el acetato yo sé que es la base conjugada del ácido acético. Si el ácido acético es un ácido débil, su base claramente va a ser también va a ser débil. Entonces, el acetato es una base débil. Bien, bueno, planteamos la hidrólisis del acetato, que es la reacción 3. Al ser una base, fíjense que uno de sus productos son hidronios. Por lo tanto, la hidrólisis de esa base libera hidronios y esa hidrólisis tiene un valor de constante, está dado por una reacción, una constante, que puede ser cada hidrólisis, como lo hemos visto con los nombres anteriores, o también es análogo a la constante básica de esa reacción. Esa constante básica está dada por el producto de la concentración de acetato, por la concentración de oxidrilos, dividido la concentración de acetato, y tiene un valor de 5 por 10 a la menos 10. ¿De dónde saqué? ¿Cómo obtuve ese valor? Bueno, si yo voy al apéndice, ¿sí? Y les recuerdo, siempre utilicen el apéndice, y más para resolver el examen, porque algunos valores de esas constantes, si ustedes las buscan en Google, son diferentes, y después cuando quieran resolver el ejercicio quizás no coincide el valor que calcularon con la respuesta correcta. Entonces utilicen las constantes del apéndice. Si yo busco la constante básica o de hidrólisis del acetato, no la voy a encontrar. Lo que sí voy a encontrar es la constante ácida del ácido acético. Bien, entonces, haciendo la misma cuenta matemática que hicieron en el ejercicio anterior, que es la constante de autoprotólisis del agua, que es 1 por 10 a la menos 14, igual al producto de la constante ácida y básica, yo puedo calcular la constante básica porque conozco la constante ácida que la saco de la literatura del apéndice. Bien, eso no se lo he puesto explícitamente porque es algo que ya vieron anteriormente y lo doy por hecho que lo tienen que saber. Entonces, la constante básica de esa hidrólisis del acetato vale 5 por 10 a la menos 10. Bien, entonces, ¿qué otro equilibrio me sigue quedando presente en la reacción? Bueno, me falta la reacción número 4, que es la reacción de hidrólisis del ácido acético, ¿sí? Del ácido débil. El ácido acético al ser un ácido, lo que va a liberar van a ser iones hidronios, y va a estar dominado esa reacción por una constante que es la constante ácida, que es la última reacción que figura abajo de la primera columna, que es la concentración de acetato por la concentración de iones hidronios dividida la concentración de ácido acético. Esa constante ácida es la que ustedes tienen en el apéndice, vale 2 por 10 a la menos 5, y recuerden, vuelvo al tema anterior, a partir de ese valor de constante ácida y la K-Water, ustedes pueden calcular la constante básica que figura arriba, ¿bien? Entonces, ahora lo que tengo que hacer es calcular el pH de esa mezcla que tiene un ácido y una base, ambos débiles. Ahora la pregunta surge, ¿cómo calculo el pH de esos compuestos, de esa solución que contiene ambos elementos, ambas sustancias, ácidos y bases? Bueno, una buena forma de hacerlo, y la ventaja que tiene de plantear todas las reacciones, es que si se fijan, si yo utilizo las constantes ácidas para calcular el pH de un buffer, lo que yo ya tengo en esa expresión matemática es la concentración de iones hidronios, y yo sé que el al menos logaritmo de la concentración de hidronios me permite calcular directamente el pH. Si yo utilizaría la constante básica para calcular el pH, lo primero que, como la constante básica, uno de los parámetros es la concentración de oxidrilos, estaría calculando primero el pOH y luego, haciendo 14 menos pOH, calculo el pH. Entonces, es más simple, en este caso, trabajar con la constante ácida, ya que me preguntas directamente el pH. Bien, entonces lo que yo tengo es lo que no conozco, lo que desconozco en primera instancia es la concentración de iones hidronios. Bien, ahora hay otros dos parámetros, otras dos variables que tampoco conozco, que son la concentración de acetato y la concentración de ácido acético. Bien, recuerden que estamos hablando de la ecuación de la constante ácida, ¿no? Ahora,
¿cómo puedo hacer yo para conocer o aproximar o estimar las concentraciones de acetato y ácido acético? Bueno, a ver, veamos el acetato. Lo que voy a hacer es rastrearlo a través de todas las reacciones que han ido ocurriendo. Si me fijo, la concentración de acetato, ¿sí?, va a ser igual a la concentración en la reacción número 2, la concentración de acetato va a ser igual a la concentración de acetato de sodio, puesto que esta sal se disocia completamente. Luego, ese acetato se va a hidrolizar, ¿bien?, para dar ácido acético y oxírilos. Pero si me fijo en el valor, en la constante básica de esa reacción, veo que es despreciable con respecto a la concentración inicial de ese acetato. Entonces yo puedo hacer una primera aproximación, que es la que está arriba, y es decir, bueno, como su concentración es mucho más grande, es mucho mayor que el valor de la constante básica de esa reacción, yo puedo decir que la concentración de acetato es igual a la concentración de la sal. ¿Bien? Otro dato también es que si se fijan, en la reacción 4 también hay acetato, ¿bien? Pero ese equilibrio va a estar muy desplazado hacia reactivo debido a la concentración inicial de acetato de la sal, ¿bien? Ahora, ya averigüé la concentración de acetato, la aproximé a que la concentración de acetato en el equilibrio es igual a la concentración de la sal. Ahora me falta aproximar la concentración de ácido acético. ¿Qué consideración puedo hacer para aproximar la concentración de ácido acético? Bueno, si yo me fijo y rastreo el ácido acético, veo que en la reacción 4 el ácido acético se hidroliza para dar acetato y protones, y a su vez la reacción 3 también da como producto ácido acético. Viendo la reacción 4, veo que la concentración de ácido acético que plantea el problema es muchísimo mayor que el valor de constante ácida, ¿sí? O sea, 0,4 es órdenes de magnitud más grande que 2 por 10 a la menos 5. ¿Bien? Entonces yo puedo, a partir de esa deducción, decir, bueno, la concentración de ácido acético que aporta este ácido débil es igual a la concentración de ácido acético en el equilibrio. Bien, también puedo hacer la consideración que en la reacción 3, al tener tanto ácido acético proveniente del ácido débil, la reacción número 3 va a estar fuertemente desplazada hacia reactivos. Entonces, haciendo la consideración de que la concentración de acetato es igual a la concentración de la sal y haciendo la consideración que la concentración de ácido acético es igual a la concentración inicial que agregué de ese ácido, puedo yo despejar el valor de la constante, puedo despejar los protones de la constante ácida de la forma que queda, de la forma que figura abajo a la derecha, donde dice que la concentración de protones es igual a la constante ácida multiplicado por la relación de la concentración del ácido dividido la concentración de la sal. ¿Bien? Acuérdense, yo tengo 2 por 10 a la menos 5, si lo paso multiplicando al ácido acético, luego paso dividiendo el acetato y de esa forma obtengo la expresión matemática que les acabo de mencionar. Entonces, esa es la expresión para calcular la concentración de hidronios haciendo las aproximaciones que estuvimos viendo recién. Entonces, simplemente, yo sé que luego la concentración de ácido es 0,4 y la concentración de sal es 0,2, entonces realizo la división, eso me da 2, y si a 2 lo multiplico por 2 por 10 a la menos 5, que es el valor de la constante ácida, me da que la concentración de iones hidronio es 4 por 10 a la menos 5, y luego si hago el menos logaritmo de 4 por 10 a la menos 5, obtengo el valor de pH, que es de 4,4, resulta ser un pH ácido, porque fíjense que el valor de la constante ácida es mucho más grande que el valor de la constante básica, ¿sí? Entonces, por eso es razonable que el pH sea ácido, ¿bien? Entonces, es importante plantear todos los ejercicios, todas las reacciones, es importante tener todas las expresiones de las constantes para yo saber trabajar con ellas, es importante recordar que tengo que usar concentraciones molares, ¿bien? Si en este ejercicio particular no es el caso, pero si hubiera un cambio de volúmenes, como van a ver en las neutralizaciones,
Yo tengo que considerar esos cambios de volúmenes, primero trabajando con moles y el producto de esa neutralización, pasarlo a molaridad para posteriormente poder calcular el pH. Bien.